Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sumo sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu casa y en tu presencia para adorar, bendecir y glorificar tu nombre. Y también, Padre Celestial, para recibir la palabra que tú tienes reservada para nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús, como siempre, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra. Y permítenos que hoy podamos ser edificados, bendecidos, fortalecidos, prosperados, y que recibamos el privilegio de conocerte en el nombre de Jesús y podamos dar más y mejores frutos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. Podemos alcanzar la gracia de Dios. Podemos alcanzar la gracia de Dios. La palabra de Dios está llena de muchos detalles que con razón el salmista David decía que la palabra de Dios era especial para él. Y los otros salmistas, porque no solo fue David el que el Señor usó para traer los salmos, hay otros también. Dijeron expresiones como que tu palabra es más dulce que la miel, más que la que destila del panal. Y en conocerla hay un gran deleite, un gran beneficio, una gran bendición. El Señor tiene tantos detalles que hacen que la vida en Cristo y la vida en el Señor sea deliciosa, que sentimos que esta palabra se convierte en una miel especial. Cuando dice la miel que destila del panal, está hablando de esa miel que normalmente ellos encontraban en los lugares donde no era la apicultura que nosotros conocemos, sino era lo que llamaría alguien la miel
¿cómo diríamos? Salvaje, o sea, explico la diferencia. Salvaje me refiero que no era por el sistema que se usa de tener una finca, una hacienda y tener allí las abejas y darles a las abejas para que ellas vengan y hagan la miel, sino es aquella miel silvestre o salvaje, como usted la quiera llamar, donde las abejas por su propia cuenta elaboran su panal en donde ellas quieren y buscan los frutos, no lo que les da el apicultor, sino lo que ellas en su ambiente saben y mezclarán no sé qué tipo de alimentación, que la miel que se produce de esa forma es mucho mejor y es más costosa que la miel que se recolecta en las fincas o en los lugares de apicultura, las granjas de apicultores. Y la palabra de Dios es exactamente eso. Dice, pero es más, no es como, es más. Porque vale la pena hacer todas esas aclaraciones. No dice que es como la miel que destila del panal, que se está refiriendo a esa miel silvestre o salvaje. Está diciendo es más dulce, o sea, tiene mejor sabor todavía que la miel que destila del panal. Hoy queremos referirnos a esta gracia de Dios que todos podemos alcanzar. Porque es un misterio enorme. La gracia de Dios no la podemos explicar nosotros con palabras. Hay que entenderla con el Espíritu. Y trataremos de poner esto sobre el tapete hoy, basados en esta escritura que hay aquí, pero al mismo tiempo quisiera hacer la aclaración de que esto es tan interesante y tan extraordinario y tan fuera del entendimiento humano que muchas personas podríamos malinterpretarlo. Siendo buenos hijos de Dios podríamos malinterpretar. Unos malinterpretar negativamente y otros malinterpretar positivamente. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Se está hablando del Señor Jesucristo, se está hablando de que Él es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya la vez pasada estábamos hablando de esto, pero hoy sigue y hace unas aclaraciones, que es donde queremos entrar. Las aclaraciones que hace por qué Él no es un sumo sacerdote conforme a lo que estaba establecido, porque estaba establecido por Dios. Un orden que era el orden levítico. ¿Qué quiere decir el orden levítico? Que venía de la tribu de Leví y que Dios había determinado que los sacerdotes, ministros del altar y sumos sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví para que fueran aceptados como sacerdotes. Y si alguien que no fuera de la tribu de Leví se metía con el sacerdocio, iba a tener graves problemas. Ese fue el caso, por ejemplo, de Saúl, que Saúl era de la tribu de Benjamín. Y un día que Dios le dijo que esperara a través del profeta, y que él esperó, pero no esperó hasta el final, porque esperar es difícil, pero esperar hasta el final es más difícil. Lo voy a decir otra vez. Esperar es difícil,
pero esperar hasta el final es más difícil. No se le olvide ese principio, porque tiene que ver con nosotros. Esperar es difícil, no es fácil. Pero esperar hasta el final es más difícil. Y Saúl no fue capaz de esperar hasta el final. Él esperó, pero no esperó hasta el final. Porque el profeta le había dicho de parte de Dios, espera 7 días. Y él esperó hasta el día número 7, pero no esperó hasta el final del día número 7. Esperó hasta el día número 7, pero no esperó hasta el final. Y él, viendo que no sucedía nada de lo que le había dicho el profeta, y viendo que el ejército y los soldados que estaban con él se desertaban, él decidió tomar cartas en el asunto. Dijo, el pueblo se me va, yo tengo a los enemigos al frente, el profeta me dijo que esperara 7 días, ya es el día número 7, ese profeta es muy anciano, a lo mejor se torció un pie, no va a llegar nunca, o le dio un ataque allá en la columna o el nervio ciático, lo que sea, y no va a llegar. Y él tomó un cordero y lo ofreció en holocausto. Para pedir el favor de Dios. Ofrecer holocaustos era correcto, pedir el favor de Dios era correcto, pero había una cosa, el sacerdocio tenía que ser de la tribu de Leví, el que Dios hubiera escogido, y Dios a él no lo había escogido. Entonces, cuando aparece el profeta, le dice, ¿qué has hecho? El profeta apareció en el día 7, pero no a la hora que él quería, porque el problema es eso, ¿no? Esperar hasta el final, quiere decir el momento específico de Dios es complicado, muy complicado. Él dijo, no, pues tú no llegabas, me dijiste espera, y yo esperé, hoy es el día número 7, y tú no llegabas, y todos los soldados se seguían desertando, y yo dije, tengo que implorar el favor de Jehová, así que me esforcé y ofrecí el sacrificio, el holocausto. Y la respuesta fue, locamente has hecho. Y resumen, desde ese momento en adelante, Saúl ya para Dios no fue más el rey. Dios lo dejó que siguiera siendo el rey, pero ya para Dios no fue más el rey. ¿Qué cosa, no? Siguió siendo el rey, pero no era el rey. Dios le dijo, Dios se ha buscado a uno mejor que tú. Entonces, le digo esto porque estamos hablando del sacerdocio. Tenía que ser de la tribu de Leví, y meterse con el sacerdocio sin que hubiese sido de la tribu de Leví llamado para ser el sacerdote, le acarreó ese problema serio a Saúl. Y se quedó sin el respaldo de Dios el resto de su vida. Y finalizó en una tragedia. No quiero repetir eso. Entonces, estamos hablando de la gracia de Dios porque aquí dice, había un orden establecido, pero mire lo que dice aquí. Dios estableció ese orden y ahora mire lo que dice aquí. Y lo dice Dios. Dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, como ya hemos dicho, ¿no?, de los descendientes de Leví, porque bajo el sacerdocio ese el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Mire qué cosa, habla aquí de que hubo un llamado, otro sacerdocio diferente bajo un llamado. ¿Y qué más dice?
porque cambiado el sacerdocio, verso 12, también es necesario que haya cambio de ley. Entonces, por eso estamos hablando hoy de que esto es extraordinario, pero no se puede entender con esta cabecita. Porque resulta que nosotros, los seres humanos, ponemos a Dios en un marco. Y no se puede salir de ahí. Y resulta que el que está en el marco no es Dios, sino nosotros. ¿Cuántos me entienden lo que quiere decir? O sea, nosotros ponemos a Dios en un marco, según nosotros. Ponemos a Dios en un marco, no te puedes salir de ahí. Esto es así, porque tú dijiste esto. Cuando el Señor Jesucristo vino en su cuerpo para cumplir esto, usted ve que hubo una oposición y un roce tremendo todo el tiempo entre el Señor Jesucristo y los sacerdotes que estaban establecidos según el orden de Leví. Es lo mismo que está diciendo aquí, una pelea, una incomprensión y una situación permanente. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros somos los llamados. Y era cierto, ellos eran los llamados. El problema es que cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que el que está en el marco es uno y no el Señor. El Señor hace un propósito con uno que es limitado. Dios no está limitado. Él es Dios. Es eterno. Entonces, hay un cambio de sacerdocio y un cambio de ley. O sea que Dios tiene un propósito y sabe hasta dónde llega uno en el marco que Dios lo puso, y de ahí para allá nosotros nos quedamos atascados mientras el Señor puede seguir haciendo lo que Él quiere. Entonces nosotros nos movemos en un marco. ¿Cuál? El de nosotros. Pero Dios no está en el marco que yo estoy. Uno cree que Dios está sujeto a... No. Dice que Él mismo, el mismo Dios que dijo, estos son los llamados a servir en el altar, el mismo Dios un día dijo, voy a hacer un cambio de sacerdocio. Y dijo, y también voy a hacer un cambio de ley. Porque para que se cambie el sacerdocio tiene que haber un cambio de ley. Y ahí es donde ellos entraron en conflicto, porque el Señor Jesucristo era la confirmación del cambio de sacerdocio. Y también era el que estaba cambiando la ley. Él dijo, yo no he venido para quebrantar la ley, sino para cumplirla. Pero a partir de ahí hay un cambio de ley también. Y hay un cambio de sacerdocio. ¿Cuál es ese sacerdocio? Dice, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Y el orden del Señor Jesucristo, o sea, ¿cómo diríamos? El orden por el cual Él viene es diferente. Es un sacerdote según el orden de Melquisedec, que es diferente. Porque ustedes ya oyeron la vez pasada la explicación de Melquisedec. Fueron a buscar en el registro civil, no encontraron papá, no encontraron mamá, no encontraron fecha de nacimiento, dice no tiene principio de, no encontraron certificado de defunción.
No se sabe qué pasó. Ellos estaban muy intrigados y resulta que el Señor Jesucristo viene ahora según el orden de Melquisedec. Cambia esa ley que decía que tenía que ser del orden de Leví. Dice ahora es. Y lo más sorprendente, y por eso estamos diciendo, podemos alcanzar la gracia de Dios, es que todo lo que estamos hablando, que el Señor Jesucristo es en sí, lo amplió a personas que no tenían absolutamente nada que ver, ni tenemos humanamente estilo, y muchas veces estando en Cristo no tenemos estilo. Y extendió ese sacerdocio hasta nosotros. Hasta nosotros, hasta usted y hasta mí. ¿De cómo, pastor? Sí. ¿Quiere leerlo? ¿Quiere leerlo? Vamos a leer a ver si es verdad, porque si no está en la Biblia, no le crea al pastor, hermano. Porque ¿para qué le creemos al pastor si no nos está diciendo algo que puede probarlo en la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Él hace todo eso, cambia la ley. Se cambia el orden del sacerdocio. Según el orden de Melquisedec, Él es sacerdote. Y luego aparece usted y yo, cada uno con nuestras pequeñas dificultades y problemas, y luego dice, a usted también lo hago sacerdote. Usted de Leví, ¿qué tiene? No sabe ni siquiera quién es Leví. Cuando hablamos de esto de Leví, del orden levítico, ay, ¿quién será ese? Ay, Dios mío, pastor, explique eso. Ni siquiera sabemos de él bien. Pero dice a nosotros, dice el Señor Jesucristo, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que somos un pueblo, dice en el libro de Primera de Pedro, un pueblo escogido. ¿Y qué más dice? Real sacerdocio. Nación santa y pueblo adquirido por Dios. Por eso es que el que verdaderamente entiende todo esto y entra por donde, y le digo, esto no se puede entender con la cabeza ni con la letra, esto tiene que ser con el Espíritu. Por eso es que el que de verdad lo entiende no le pone problemas al Señor para nada de lo que Él diga en su vida, tanto en su vida interna, en su vida de relación con Él, en su vida de lo que sea, ni tampoco en su vida externa. No le pone problema a Dios para nada, ni por la finanza. Lo que el Señor diga acerca de las finanzas que están en su bolsillo, suyo y mío, igual lo que tú digas, Señor. Lo que Él diga acerca de mi vestido, lo que tú digas, Señor. Lo que Él diga acerca de mi comida, lo que tú digas, Señor. Lo que Él diga acerca de mi apariencia, lo que tú digas, Señor. ¿Por qué? Porque ahora Él extendió ese sacerdocio hasta usted y hasta mí. Es un sacerdote. Usted, si lo entiende, lo es. Si no lo entiende, lo es. El problema es que el que no entiende que es sacerdote, igual no va a ejercer nada y no va a entrar en ese orden. ¿Usted sabe cómo era el sacerdote en el tiempo de los levitas?
el Señor le decía al sacerdote hasta de qué tela se hacía la ropa. Y debajo de la túnica el sacerdote tenía una túnica hasta los tobillos, y debajo de la túnica el sacerdote tenía que usar unos calzoncillos que le llegaban hasta los tobillos. Y le decía de qué material era. Decía de lino. ¿Sabe por qué de lino? Decía para que no sude, pues no quiero que me llegue sudado al altar. Era tremendo, había muchas cosas. Cuando entre se lava las manos, y se las lavaba. Y después un sacrificio así. La ropa, el modelo, todo estaba determinado. Todo, cuando yo le digo todo es todo. El sumo sacerdote no se podía vestir como él quería. Los otros sacerdotes no se podían vestir como ellos querían. Se tenían que vestir de acuerdo a un código porque eran sacerdotes. Ellos no eran del pueblo común, ellos eran sacerdotes. Era un código específico para ellos. Por eso yo le digo que el que entiende todo esto ya no tiene problemas con el Señor, porque entiende todo eso. No solamente es mi Señor, es mi Salvador. Él me ha entrado dentro de un orden específico. A mí también me hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. Entonces ya no puedo tener problema en mi manera de vestir. Si me dice vístase así, pues amén. Si de esta otra manera, amén. Peínese así, amén. Pero nosotros no vamos a entrar en esos detalles aquí, porque ustedes saben que yo casi de eso no hablo en público. Porque cuando digo no hablo, no crean que yo no hablo. Digo en público. Porque yo he descubierto con el paso del tiempo que cuando uno habla de estas cosas en público, al que no le interesa sencillamente se agacha para que pase para el de atrás. Hace así, posición de emergencia en el avión. ¿Ha visto en el avión como en posición de emergencia hace así? Que le dé al de atrás. Es en público y para el que sea. A mí me gusta decírselo en la cara a un cliente en particular. Míreme a los ojos. ¿Cómo negociamos esto? Usted sabe lo que Dios dice, se lo digo en la cara. Así que yo casi no hablo de esto en público. Pero hay personas que tienen problemas con su apariencia, otros tienen problemas con su dinero, otros tienen problemas con su tiempo. Por ejemplo, en asistir a la casa. Imagínese un sacerdote que no quiere venir a la casa de Dios. Un sacerdote. El sitio donde tiene que estar. ¿Dónde era que tenía que ir a oficiar el sacerdote? A la casa de Dios, ¿cierto? Pero este sacerdote no quiere. No, es que yo también tengo mis derechos y mi único día es el domingo o el día que sea. Preciso el día que es el día del Señor, que le corresponde al Señor. El cliente dice, no, es que yo también tengo derecho, pastor. Usted haga lo que a usted le parezca, pero no me quiera obligar a mí. Yo soy libre, yo tengo mis derechos. Yo me sudo muchísimo toda la semana trabajando y ese día es mío. Yo duermo hasta la hora que yo quiero. Yo llego al culto a la hora que yo quiero, a las 10, a las 11, y si no quiero no vengo. Y vengo por la mañana y por la tarde no vengo. ¿Y qué? Y luego hace así. Así somos. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que somos. ¿Qué nos hizo el Señor a nosotros? Imagínese un sacerdote que no viene porque se fue con una olla a un río. Allá con los amigos, con el familiar, no sé con quién. Voy por allá porque no es que hoy es mi día, yo tengo derecho, pero yo vengo cuando yo quiero, cuando hoy se me dé la gana. ¿Qué tipo de sacerdote? Por eso es que el Señor dice, mire, cuando se acabe este negocio aquí, y yo hablo así y espero que me entienda, y el que no me entienda no me interesa. Yo le explico una vez, si quiere aceptarlo, acéptelo, y si no, no. Cuando yo digo este negocio, digo esta vida cristiana. Cuando se acabe este negocio de vivir para Dios aquí, se termine y haya que ir a responder, el Señor dice, cada uno recibirá según a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, punto. Si lo hizo al derecho y si lo hizo al contrario, al revés, ese es el problema de cada uno.
Pero el Señor es hecho un sumo sacerdote según un orden nuevo, el orden de Melquisedec, y ahora ha incluido a una cantidad de gente que Él ha salvado con su propia sangre dentro del mismo sacerdocio. ¿Cómo les parece? Pero sacerdotes que no quieren, imagínense, sacerdotes que no quieren orar, sacerdotes que no quieren ir a la casa de Dios, que es donde se supone que vaya a ejercer. Sacerdotes que no quieren cumplir con su código de apariencia para Dios. Porque no, yo tengo mis derechos, es un sacerdote. Pero cuando llegue el momento aquel, sí va a poner la cabecita para que le ponga la corona. Sí, porque cuando llega el Señor en la hora de y allá delante de la presencia del Señor, y el Señor saque las coronas, unas coronas bonitas y otras de celofán y otras de cartulina. Y cuando cada uno vea que el Señor viene con la corona, sí saca la cabecita y la pone. Pero el Señor va a seguir y se la va a poner al que es. ¿Por qué? Porque no entendió. Y a veces que con la cabecita así, lo haga así a la sangre, póngale una de cartulina ahí, una cosita ahí, con una estrellita de ese papel brillante, por premio de consolación. Si es que entró, porque la Biblia dice, será salvo así como por fuego. Hay personas que esperan que el pastor de la iglesia sea quien lo tome y lo haga caminar como es, y lo haga orar las horas que son y vivir la vida que no. El pastor no lo puede lograr. No hay ningún pastor en este planeta, nadie capaz de hacer que otro viva. El pastor predica y enseña, y si es como yo, habla en privado mirando a los ojos diciéndole, es lo suyo, decida. Pero la vida la vive cada cual. ¿Estamos? ¿Estamos? No se avergüence de servir al Señor con todo. No le diga al Señor, porque es que usted es un sacerdote, y si es una mujer es igual, está dentro del mismo rango, porque cuando lleguemos a la patria celestial dice la Escritura que no habrá esa diferencia de hombre o mujer. Dice, será como los ángeles de Dios. Entonces, señora, señorita, hombre, caballero, el que sea, somos iguales en la presencia del Señor. Dice, en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, dice, somos uno. Entonces mire a ver qué hace. Bueno, no me quiero salir, pero el Señor, siendo el sumo sacerdote y habiéndonos hecho sacerdotes, tiene el derecho a decidir todo sobre mi tiempo. Porque algunas personas piensan solamente en cuestiones de la apariencia. La apariencia es una cosa, sobre mi tiempo, sobre mi dinero. Porque el Señor le decía a los sacerdotes, ustedes van a recibir esto y ustedes tienen que dar el diezmo de lo que recibieron. Y les decía comer todo, sobre toda su vida y sobre toda la vida mía. Ojalá que lo entendamos. Entonces seguimos allá en el capítulo 7 de Hebreos, y dice una cosa que es extraordinaria. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Verso 14, porque es manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Yo quiero quedarme ahí un poquito. El Señor Jesucristo no nació como nosotros, que somos engendrados de un padre y una madre terrenal. Fue el Espíritu Santo que hizo sombra sobre el vientre de María, que todavía no había recibido a su esposo, era virgen. Y ella concibió. El Señor Jesucristo no trae la sangre de un padre terrenal, porque Él no podía redimirnos con sangre manchada como la nuestra. Pero bueno, pasemos ese detalle. La Escritura dice
Él viene de una tribu de la cual Moisés no habló nada acerca de sacerdocio. Ese fue el problema del sacerdote y del sumo sacerdote y de los judíos con el Señor Jesucristo. Pusieron el marco y dijeron: aquí usted no cabe porque solamente son los hijos de Leví, y usted ¿quién es? Y el Señor pues les mostraba, les decía: pues si no me creen, decía, si no me creen por la palabra, créame por las obras, decía. Entonces sanó a un ciego, y en vez de creer decían: ve, es que está más condenado todavía, es que es peor todavía, acaba de sanar un ciego y lo ha sanado en un día de reposo, y le ha echado barro en los ojos y lo mandó a caminar y lo mandó a lavarse. No se puede hacer. Entonces llamaron al ciego: ¿tú eres el que estaba ciego? Sí. Y cuéntanos qué pasó. Bueno, un hombre que se llama Jesús, me dijeron que se llama Jesús. Yo estaba ahí y vino y me echó lodo en los ojos. Hizo lodo con su saliva y con tierra que estaba en el piso, me lo echó en los ojos y fue y me mandó a lavar, y regresé viendo. Y él esperaba que le dijera: bueno, ¿cuándo damos la entrevista por la radio? ¿Cuándo vamos a hacer? No, le dijeron: ese hombre es pecador. ¿Cómo lo va a sanar de esa manera? Es un pecador. Entonces el ciego respondió: mire qué cosa, ¿no? Dijo: mire, yo no sé si es pecador. Yo solo sé una cosa: yo estaba ciego. Ese hombre me echó barro en los ojos, se echó con la propia saliva de él, me mandó a que me lavara y regresé bien, ¿no? Entonces yo estaba ciego y ahora veo. Y se quedó pensando un momentico y dijo: bueno, yo no sé cómo ustedes saben, yo solamente sé una cosa: yo nunca había oído eso de que un pecador le abra los ojos a los ciegos. Pero pues si ustedes lo dicen, pero que yo hubiera oído, no. Qué cosa tan maravillosa, donde los demás se chocaban, los que podían tener discernimiento espiritual daban gloria a Dios. Y así es como funciona esto: algunos se chocan y otros le dan gloria a Dios. Espero que usted sea de los que le da gloria a Dios. Levante la mano el que quiere darle gloria a Dios. Espero que usted no quiera chocarse con el Señor. Entonces Moisés no habló nada acerca de ese sacerdocio, y luego aclara: ¿cómo así? Y es que ¿de dónde viene? Dice: porque es manifiesto que nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Humanamente, de la tribu de Judá. Humanamente, ¿por qué? Bueno, el padrastro, porque hay que decir que José era el padrastro, no era el padre, era el padrastro. O sea, es la persona que se casó con María, la madre del Señor Jesucristo, como usted la quiera llamar, la Virgen María, es correcto. María, la madre del Señor Jesucristo, es correcto, como usted la quiera llamar. Él fue que se casó con ella, y él era de la descendencia de David, que era quien Dios había determinado para que fuera la línea del Mesías. Porque el Mesías que ellos esperaban es un rey, y todavía siguen esperando el Mesías, es un rey. Estén equivocados o no, yo voy al asunto. Es un rey, tenía que venir de la línea de un rey. Pero el Señor Jesucristo, así al estar dentro de esa línea, viene de la tribu de Judá. Ahora nosotros siempre nos alegramos de la tribu de Judá, amén. Yo le puse un título. ¿Cómo fue el título? Podemos alcanzar la gracia de Dios. Y voy a terminar hablando de Judá, y con eso termino hoy, porque el tiempo corre muy rápido. ¿Quién era Judá?
Porque nosotros decimos, qué hombre, qué maravilla, qué cosas. ¿Usted quiere saber quién era Judá? Vaya a la Biblia y usted va a saber quién era Judá. La historia se relata desde los hijos de Jacob, pero en el capítulo 37 aparece descrito cómo era Judá. En el capítulo 37 de Génesis, que es cuando los hermanos de José lo venden a José como esclavo para Egipto, uno se da cuenta quién era Judá. Dice la escritura que cuando ellos como hermanos, los otros patriarcas, vieron venir a José, dijeron, ahí viene el soñador, porque José había tenido unos sueños que a ellos no les gustó para nada. José era el penúltimo. Y entonces se sueña que los hermanos y el papá se inclinaban, que el sol y la luna se inclinaban, y ellos entendieron el sueño porque ellos todos interpretaban sueños. Qué cosa tan rara, ¿no? Uno cree que solamente la gente de oración. No, hay gente que no es de oración y también, mire, interpretaron el sueño y dijeron, ¿qué? ¿Usted va a ser el rey sobre nosotros o qué? El papá también, esa familia tenía eso como una cosa en la sangre, pues diría alguno. Todos entendían el sueño y hasta el papá también. ¿Qué? Y entonces vamos a venir tus hermanos, tu mamá y yo a inclinarnos o qué. Y los muchachos, ¿qué? ¿Y nosotros? O sea, tú eres el rey, ya. Cuando lo vieron venir un día que el papá lo mandó a hacer un mandado y él tenía 17 años, dijeron, ahí viene el soñador. Y dijeron, matémoslo a ver qué será de sus sueños. O sea, vamos a ver si muerto también es capaz de ser rey. Vamos a matarlo. Pero cuando él llegó, el hermano mayor dijo, uy, no lo matemos. Es hermano de nosotros. Y dice que él quería librarlo de sus hermanos, pero se fue a hacer oficio y en lo que él se descuidó, lo habían echado en una cisterna, le habían quitado la túnica. Ojo, porque la túnica que usaba José era túnica que usaban los príncipes o personas importantes. Su papá le había hecho una túnica así. Hay cosas en la vida que son proféticas. A veces hasta la ropa es profética. En este caso la ropa del muchacho era profética. El papá cuando le hizo la túnica no estaba pensando que él sí iba a ser rey porque el propio papá no le gustó, pero le había hecho una túnica. Qué cosa, ¿no? Que algunos se molestan, pero en el fondo saben. Y hasta la ropa era profética y le quitaron la túnica. Vamos a quitarle la túnica, que con esa es que va a ser rey. Vamos a quitarle la túnica. Entonces ya no es rey porque le quitamos la túnica. Lo tiraron allá. Y lea usted la historia en el capítulo 37 y verá que dice, venían unos ismaelitas que iban para Egipto. Y Judá, dice, Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Es hermano de nosotros. Dijo, pero mejor vendámoslo. A lo menos nos dan alguna cosita para los dulces, para chocolatina. Y también nos lo quitamos de encima. Por allá se muere porque se tiene que morir. Por allá alguien de alguna manera se muere o desaparece para siempre en nuestra vista. Y dice así, escuche, dice así, y sus hermanos convinieron con él. No dice sus hermanos se pusieron de acuerdo entre ellos, dice convinieron con él, porque el que hizo el negocio y el que determinó que lo vendieran y cuánto iban a pagar por él y todo fue Judá. Ese era Judá. Era una belleza de hermano. Dijo un hermano, yo quiero tenerlo cerca. Lo vendieron. Y cuando vino el hermano mayor que fue a buscarlo allá en la cisterna donde lo habían echado, ¿y qué pasó? No, nosotros lo vendimos. Muchacho ahí gritando y llorando ahí. ¿Qué rey llorando? Ahí está la túnica, se la quitamos, ya lo vendimos, aquí está la platica, mire. Aquí tiene su parte, repartirla.
Entonces dijeron, ¿y ahora qué le decimos a mi papá? No, pues que él venía para acá y nosotros encontramos, ¡ay, la túnica! Vamos a... Y dice que tomaron la túnica y la mancharon con la sangre de un animalito que ellos mataron, un cabrito. Y lo dejaron así y como medio rota y eso, para que se diera cuenta que una bestia lo había despedazado. Y le dijeron ese cuento al papá y el papá se puso triste a llorar y bueno, dejemos hasta ahí la historia. El capítulo que sigue, que es el capítulo 38, dice la historia de Judá durante 20 años, aunque lo dice en un solo capítulo. Dice, Judá en aquel tiempo se apartó de sus hermanos y se fue a la tierra de un varón de por ahí, adulamita. Por allá vio una muchacha cananea, se casó con ella. Tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Después de tener esos 3 hijos, ya el mayor crece, le busca esposa y lo casa. El muchacho resultó no ser muy buena gente, bueno, hijo de tigre. La Biblia dice, Dios le quitó la vida. Y luego dice, entonces el papá le dijo al segundo hijo, hijo, tienes que casarte ahora con tu cuñada porque hay que levantar el nombre del difunto, la historia de tu hermano mayor. No se puede quedar sin el nombre de tu hermano. Y lo casó con la cuñada. Pero dice la escritura, él sabía que la descendencia no iba a ser de él. Entonces, como él lo sabía, buscó la manera de su época y dice, vertía en tierra. O sea, cuando estaba con su esposa, no permitía que llegara al final para él no engendrar un hijo en esa muchacha, para que no quedara el hijo a nombre del hermano mayor de él. Y la Biblia dice, y al Señor tampoco le gustó y también le quitó la vida. Entonces Judá dijo, uy, esta mujer, todo lo que toca lo mata. Él dijo, quédate en la casa de tu padre viuda hasta que mi hijo, el último, crezca, porque todavía está muy niño. No, muy niño no, que él dijo, yo darle el otro. Ay, esta mujer mata lo que sea. Yo no le voy a dar que me mate el otro. Se queda en la casa la muchacha y el hombre haciendo trampas y no, el otro no crecía. Y el muchacho no crecía y no crecía y no crecía. Hasta que al fin la muchacha dijo, yo tengo que hacer algo. Algún día yo haga algo. En ese transcurso también se le muere la esposa a Judá. Y lo sintió como cualquiera. Y la escritura dice, cuando ya se consoló y todo, se fue a un campo porque tenía ovejas para trasquilar las ovejas. Y la muchacha, que era la nuera de esa tierra y con esas costumbres, dijo, ajá, con que sí, mi suegro me va a dejar aquí viuda esperando. Se disfrazó de prostituta, le salió en el camino, lo sedujo. El hombre dijo, bueno, está bien. Ella dijo, pero ¿qué me va a pagar? Él dijo, no, pues yo le mando un cabrito. Dijo, gente como usted. Y ella ya sabía, ¿usted sí va a mandar cabrito? No, sí, yo le mando un cabrito. Y ella dijo, bueno, por si acaso, déjeme algo, una prenda, una cosa, ¿no? Empeñada mientras me manda el cabrito. Y él dijo, ¿pero qué le dejo? Le dijo, no, déjeme el sello, el báculo y el cordón. Y cuando mande el cabrito, yo se lo devuelvo. Pasa toda la historia, la muchacha queda embarazada del suegro. El suegro no sabe que es la nuera. Y cuando él manda el cabrito, no había prostitutas. Por aquí prostitutas, aquí no ha habido prostitutas. No, por aquí esta ciudad es limpia, aquí no. Y la muchacha se llevó el cordón, el báculo y el sello. Y cuando como a los 3, no sé cuántos meses, que ya se le notaba a la muchacha,
le dijeron al suegro: ¿sabe que su nuera salió por ahí con cuentas raras, no? Ya se le nota. Dijo: ¿cómo? Dijo: sí, vaya y mire. Y se quedó mirando desde lejos. Le dijo: sí, sáquenla y la queman viva. Ya no me sirve tener una nuera como esa. Y bueno, hay que sacar a esa muchacha y quemarla. Se la llevaron y ya el uno venía con la gasolina y el otro con la candela. Dijo: ay, sí, écheme la gasolina y póngame candela, pero antes me conceden un último deseo. Sí, por favor. Yo traigo aquí unas cositas. Hágame el favor y le dicen a mi suegro que por favor, si él sabe de quién es esto, antes de yo morirme me gustaría entregárselo al que sea el dueño. Ahí le llegan con el cordón, con el sello y con el báculo. Y le dice la muchacha, dice que un último deseo, porque ella no quiere quedar con deudas, que ella quiere pagar. Y de todas maneras que después de eso la quemen. Pero ella necesita entregarle eso al dueño, que si usted que es el suegro sabe. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ay! Le tocó suspender la ejecución. La escritura dice, él nunca más volvió a estar con esa muchacha, porque él nunca buscó ¿cómo se llama eso? Un incesto. Pero él sabía que no podía matar a la muchacha, porque dijo, ella es más justa que yo. Porque yo no le di mi hijo, yo le prometí que le iba a dar mi hijo, yo no le di mi hijo. Y entonces la escritura dice que tuvo un par de muchachos, porque eran gemelos para completar. Porque el que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. Fares y Esrom. Ese era Judá. Voy a decirle ahora en un resumen, con mis propias palabras. Judá era un líder innato. Era el cuarto, pero era un líder innato. Judá era un líder por naturaleza. ¿Por qué cree que los demás hermanos le hicieron caso cuando él dijo, lo vendemos? Y dice, convinieron con él. No dice discutieron entre todos, dice convinieron con él. El hombre se adueñó de la situación. Era un líder por naturaleza. Pero uno puede ser líder y tener un liderazgo equivocado. Y a veces cuando uno lleva por dentro algo que no lo identifica como el liderazgo, que no lo identifica, él no sabía por qué le gustaba hacer cosas, pero es que era líder por naturaleza. Llevaba un liderazgo equivocado. Era ese tipo de líder. ¿Por qué cree que él quiso vender al otro? Dijo, no lo matemos pero ¿por qué cree que él quiso venderlo? Porque él vio amenazado su liderazgo. El otro iba a ser rey y él dijo, no, vendámoslo a ver si queda de rey. Él se sintió amenazado al igual que los demás. Pero Judá tomó cartas en el asunto él e hizo que sus hermanos convinieran con él porque él se sintió amenazado por José. ¿Qué tal que este mocoso que es el penúltimo vaya a reinar sobre mí? Yo no acepto eso. Él lo vendió y él puso el precio de la vida de José. Pero como la conciencia no lo dejaba tranquilo, porque cuando uno se equivoca y comienza a llevar las cosas a su manera y no a la de Dios, comienza a sufrir de un no sé qué me pasa. ¿Está aquí conmigo? Entonces su conciencia le remordía y comenzó a dar pasos. ¿Cuál? Capítulo 38 dice, se apartó de sus hermanos, se fue de donde todos los demás vivían.
¿Por qué? Porque él tuvo que ver a su padre sufriendo por el hermano que creía que se había muerto. Y eso comenzó a picarle, a remorderle en la conciencia. Pero a veces uno, cuando tiene una determinada cosa, en vez de enmendar la falta, ya lo ve sufriendo, hombre, humíllese y dígale: papá, es que yo vendí a mi hermano, hagamos una brigada de búsqueda y rescate. No, mejor me voy de aquí, porque a veces uno no quiere dar el brazo a torcer. Cuando uno tiene un liderazgo innato, uno dice: esto es así porque lo digo yo y me llamo fulano. ¿Me entienden? ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Así somos nosotros los seres humanos. No solo usted y yo y todos los demás. Somos así. Ya sabemos que nos equivocamos, pero no queremos decir: me equivoqué, quiero arreglar mi equivocación. Y no, bueno, ya me equivoqué y me consigue, el abuelito se va a morir, yo mejor me voy. Y se fue. Se casó por allá. Pero tranquilos, que las acciones traen resultados. Él era un líder insensible. Porque cuando uno está joven y cuando uno las cosas las puede manejar, uno dice: yo hago, y a uno como que no le duele nada. Como dice alguien, hay gente que no le duele ni una muela. Nada. Tranquilo, que hay uno que sabe cómo hacer que le duela no una, sino el resto de las muelas. ¿Usted ve? Se casó. Listo. Usted me vendió a mi muchacho porque ese es el que yo quiero para que sea. Usted vendió a mi muchacho, dice el Señor. Tranquilo, ese es su hijo mayor, sí. Yo lo arreglo. Se casa y se muere el mayor. Pero el hombre todavía, porque hermano, a veces uno es como el hierro. Cuando el hierro, las varillas son delgadas, uno, el que trabaja construcción, ayudando, lo que sea, uno toma una cosa, la pone como una horma y toma otra cosa así como un tubo, algo y uno le hace fuerza y lo dobla. Pero hay un hierro que usted no lo dobla con los brazos. Hay un hierro que es grueso. ¿Sabe lo que hay que hacer para doblarlo? Candela con él. Hasta que se ponga y todavía no dobla, más candela. Y todavía no dobla, más candela, hasta que se doble. Entonces murió el mayor. Pero eso es por casualidad, eso no es por mi hermano, no. Esas son cosas, no, que esta muchacha yo la veo como rara. ¿Cómo se va a morir el muchacho recién casado y toda la cosa? No puede ser. Entonces el Señor dijo: no, todavía más candela. Bueno, más candela. Se muere el segundo. Hombre, uy, qué muchacha tan mala. Dios mío, yo había visto gente mala, pero esta mata a dos así, Le echaba la culpa de la muerte a la muchacha. Pero la Biblia dice que no era la muchacha. Dice: Dios le quitó la vida. Fue Dios. Porque una cosa es que uno se meta con la gente y que la gente tenga que hacer lo que uno quiera, y otra cosa es cuando Dios dice: ojo que yo estoy aquí. Si José es mi muchacho, usted puede hacer lo que quiera, pero primero sepa que yo haré que mi muchacho sea lo que yo dije que va a ser. Primero. Y segundo que todo, no se metan con los que yo estoy tratando, porque yo tengo cómo corregir el asunto. Entonces se muere el segundo y el hombre dice: no, yo no dejo que este muchacho vaya a casarse con ella. Y engañó a la nuera y le dice: quédate viuda ya y tal. Pero usted sabe la historia. La Biblia dice: y en el transcurso, mientras esperaba que el muchacho creciera,
se muere también la esposa. Ajá, y entonces a los muchachos lo mató la nuera. ¿Y a esta quién la mató? No sé si me entiende. Si usted no entiende de esa manera, vamos a ver de esta otra. Porque el decir de ella era, no, que mis hijos me los mató la nuera. Y la mujer, ¿quién se la mató? ¿Está aquí conmigo? ¿A qué voy yo? Hermanos, nosotros todos somos humanos, pero tenemos el privilegio y la oportunidad de doblegar nuestro corazón. Todo este proceso de este muchacho de Judá dura 20 años, el mismo tiempo que duró el proceso de aquel que estaba llevando todos sus problemas por causa de él, fue el mismo tiempo que él aquí también estaba llevando su propio proceso. Un proceso de ablandamiento de 20 años. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Le estoy resumiendo esto porque el hombre era un líder por naturaleza. Y le estoy diciendo, nosotros tenemos que ser sensibles al Señor. Cuando nos equivocamos, hay que decirle al Señor y a las personas que corresponda decirle, me equivoqué. Y no esperar que le tengan que poner candela y más candela y más candela y más candela. Y uno trata de decir que no, eso fue casualidad, eso fue la muchacha que lo mató, eso fue. Bueno, y ahora que se muere la señora, la mujer, ¿quién la mató? El hombre se ablandó. Se ablandó. ¿Sabe lo que hizo al final? La Biblia dice, volvió donde sus hermanos. Se fue para la casa del papá otra vez. No porque, para que me entiendan, no es que él vivía en la misma casa, en el mismo cuarto y que el papá le daba la comida, no. Era que ellos eran una familia extendida. ¿Qué quiere decir? El papá era el patriarca mayor, los demás tenían sus hijos, eran casados, trabajaban, ganaban su salario y todo, pero vivían bajo la cobertura del clan, por decirlo de alguna manera. Porque al estar juntos, ellos podían ser útiles no solamente para su propia familia, sino ayudarse mutuamente y como familia tener fuerza frente a los posibles enemigos, tener fuerza frente al trabajo, porque mejor son dos que uno, dice la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la forma como todos los demás vivían. Él era el único que se había ido y a José que lo mandaron porque lo hicieron esa situación. Entonces él vuelve donde su padre. Y cuando él vuelve donde su padre a los 20 años, han pasado. José ahora ya era el segundo en Egipto y ya había comenzado o iba a comenzar esa hambruna de 7 años que hubo en Egipto. Mientras acá este hombre iba de mal en peor, allá en Egipto Dios tomó a José y iba de peor en mejor. Porque la Escritura dice que Él levanta al que Él quiere y abate al que Él quiere. Y como este había hecho todo lo que hizo, Dios dijo, me toca, hijo, hacer que usted me entienda. Y comenzó a apretar y apretar y apretar. Y mientras tanto, allá el otro dice la Biblia, y el amo vio que todo le iba bien. Entonces, y el amo vio, y después a la cárcel, y el carcelero vio que Dios bendecía. Hasta que Faraón dijo, ¿encontraremos a otro mejor que este? Y Dios lo puso allá. Mientras este estaba acá. Pero hay un resultado positivo de todo esto, hermanos. El hombre se volvió sensible. ¿Quién no se vuelve sensible cuando se le mueren los hijos?
y cuando se le muere la mujer. O te vuelves sensible o te hago sensible. ¿Ah? ¿Qué piensa? Porque nosotros a veces no somos sensibles a la voz de Dios. A mí no me gusta, no. Pastor, métase con su vida, no me meta con la mía. Déjeme tranquilo, yo vine aquí para cantar lo que yo quiera y para yo escuchar lo que yo quiero. Eso que usted está predicando no me gustó. Así que en este momento cierro mis oídos. No se preocupe, usted puede cerrarlos. ¿Está conmigo? Pero yo le digo una cosa. Cuando uno no es sensible, Dios tiene su manera de que uno se vuelva sensible a lo que Él quiere. Porque nosotros somos sensibles a lo que nos conviene. Sensible cuando alguien no me dice, usted es buena gente. Sensible cuando alguien no me aplaude. Sensible cuando no, pero no sensible cuando veo que el otro está sufriendo. No sensible incluso sabiendo que el otro está sufriendo por culpa mía. No sensible frente al dolor del papá que cree que el hijo está muerto. No sensible frente al dolor de toda una familia. Se vuelve sensible cuando el problema lo toca a la persona, pero no es sensible cuando el problema le pertenece a los otros. ¿Está aquí conmigo? No somos sensibles a veces a la voz de Dios. No somos sensibles cuando el Señor dice tiene que arreglar algo. No. Ay, hermano, no se meta con mi vida, que mi vida es mía. Yo de todas maneras, pastor, mire, yo le voy a decir una cosa, pastor. A usted se le nota que es del siglo pasado. Mire, verá que hasta las cejas las tiene canosas. Además, pastor, usted ya camina despacio, pastor, usted es de aquella época. En cambio yo, pastor, soy de esta. ¿Cómo es que le decimos a esta generación? ¿Los millennials o es que me equivoco? Pastor, yo soy de la generación donde todo lo resolvemos. Nosotros sabemos usar el celular, pastor. Nosotros sabemos leer internet, pastor. Nosotros tenemos conocimiento, pastor. Usted se le nota que está viejo. Usted se quedó en el pasado, pastor. Entonces uno, ¿sí? Pastor, mire, en aquella época ustedes los pastores, oiga que así le pasó a Judá. Creía que era la muchacha la que mataba a los hijos. Pastor, en aquella época ustedes los pastores le decían a la gente qué podían hacer y qué no podían hacer y la gente les hacía caso. Pero pastor, entiéndalo, ya no estamos en esa época y yo no le voy a hacer caso. Y cuando se le muere la mujer, ya no encuentra a quién decirle que fue que le mató a la mujer, porque los hijos se los mató la mujer, la muchacha esa, la nuera. Y ahora que se le muere la mujer a él, ¿quién se la mató? El Señor quiere en el trato con nosotros que seamos sensibles. No solamente frente al dolor de los demás, sino sensibles frente a Él, frente a su palabra. ¿Por qué nosotros somos así? Y a veces, ya como estoy así, ya mayorcito, yo a veces viendo aconsejar a alguien y dice, no, pastor, yo tengo mis propios criterios. Son jóvenes, ya fueron a la universidad, ya saben el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y creen que ya. Sí, es cierto. Nosotros tenemos ese privilegio. Algunos de ustedes nacieron bajo privilegios que nosotros, los de aquella época, no. Pero eso no quiere decir que Dios sea un viejito, canoso, anticuado. Él es un Dios eterno. Digo, Él es un Dios eterno. Y lo que pide de mí y de ti es que le demos el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón.
No digas cómo es que yo sé mucho y mi vida es así porque usted es viejo y yo digo, no, porque si uno necesita ablandamiento, un día usted también sería viejito y estaría blandito. Porque este pastor que usted ve canoso también tuvo el cabello negro. Y como dijo alguien por ahí, yo también tuve 20 años. Yo cantaba, yo grababa música. Qué cosa, ¿verdad? Yo también tuve 20 años. Sí. Pero resulta que el tiempo pasa. Seamos sensibles. Usted vino a la casa de Dios. Usted quiere ser parte de todo lo que Dios quiere. Tienen un propósito. Seamos sensibles a la voz de Dios en su manera de vestir, en su manera de pensar, con su dinero, con su tiempo, con su corazón. Dobleguemos nuestro corazón. No digamos que es que yo, mire pastor, no sé, es tan raro. A mí no me gustaría venir aquí. No sé por qué tengo que venir. Yo tampoco. No quiere venir, pero no sabe por qué. Hay un no sé qué. No me gusta, usted no me gusta, pastor. Se lo digo de antemano. Usted no me cae bien. Pero no sé por qué yo vengo, no sé, es una cosa tan rara. Ay, sí, yo tampoco sé por qué será tan rara las cosas de la vida del Señor. Que aunque usted no guste del pastor, el pastor le dice, ahí. Porque necesito decirle cosas que se las voy a decir ahí. Cuando ya termine de decirle ahí, usted será libre. Pero por ahora, ahí, porque necesito decirle cosas que usted necesita ahí. Y uno puede doblegarse y podemos alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia ya para terminar? Judá, cuando ya volvió, había comenzado el hambre, su padre mandó a toda la familia, a los muchachos, a que fueran a traer comida de Egipto. Allá estaba José, no les dijo que él era José, hace varias cosas, deja a un hermano preso, ni siquiera así se doblegaron, regresan. Cuando hay que volver, le dice el papá, bueno, vayan. ¿Sabe quién habló? Otra vez Judá. Papá. Si no nos hubiéramos detenido, ya habríamos ido 2 veces. Pero no podemos ir si no va el hermano menor. Ese caballero allá dijo que si no va nuestro hermano menor, ni para qué vamos. Y el papá le dijo, pero es que mis hijos me los van a quitar todos. José lo despedazó una fiera. El otro se quedó preso, ahora se van a llevar a este también. Se van a ir desapareciendo de a uno en uno. Pero el hambre. Y entonces Judá le dijo, mira padre, si yo no te vuelvo a traer a mi hermano menor, yo soy responsable delante de ti para siempre. Yo te aseguro que yo lo vuelvo a traer. Se había vuelto sensible. ¿Ve que uno sí puede volverse sensible? Ahora sí le dolía el dolor del padre. Y fueron allá, ya ustedes saben, les voy a resumir la historia. Llega el momento cuando José les dice a todos, yo soy José. Ustedes me vendieron para acá pensando que iban a acabar conmigo, pero miren, ahora soy el segundo en Egipto. Yo soy José el que ustedes vendieron. ¿Y sabe por qué dijo eso? Porque cuando él iba a dejar al hermano menor, lo iba a dejar preso, a ver, él estaba midiendo a ver qué tanto esta gente se había vuelto sensible. Dijo, ahora se queda preso Benjamín también.
Entonces Judá, que era un líder por naturaleza, sacó la cara no solamente delante del papá ya para decir yo soy responsable, ahora la saca delante de la amenaza, delante del hombre que tiene el poder para dejar preso a su hermano menor, y le dice: por favor, escúchame, tenemos un padre muy anciano y nosotros realmente vinimos porque nos toca, tenemos hambre, pero mi padre no puede vivir sin este muchacho. Dice, ya el hermano de él se perdió, no sabemos qué le pasó. Pero este es la vida de mi papá. Si este muchacho no regresa, mi papá le va a dar un ataque al corazón y se va a morir. Y le dijo: y yo no soy capaz de ver la muerte de mi padre. Yo le ruego que me haga un favor. ¿Cuál? Déjeme a mí y suelte a mi hermano menor, que yo lo que quiero es que mi papá no se muera. Déjeme preso a mí, yo me quedo aquí como esclavo toda la vida para usted, pero suélteme a este para que mi papá no se muera. Y en ese momento ya José no aguantó más, y ahí es. Ve que uno sí puede volverse sensible y sí puede alcanzar la gracia de Dios. Sí ve que uno puede cambiar para bien. Sí ve que uno puede comenzar a sentir dolor por lo que antes no le dolía. Antes no le dolía el papá, no le dolía a su hermano que lo vendió. Ahora le duele su papá, le duelen sus hermanos. Claro, porque ya se le murió la mujer, porque ya se le murieron los hijos, porque ahora tiene unos hijos frutos de un incesto, y un dolor detrás de otro. O se ablanda o se ablanda. Pero gracias a Dios que se ablandó para bien. Se convirtió en un redentor, quiso redimir a su hermano, se ofreció él quedarse como esclavo el resto de la vida, con tal de que su papá no se muriera y su hermano regresara en paz a su casa. Y por eso ahora aquí lo encuentra usted, y dice: el Señor Jesucristo viene de una tribu de la cual Moisés no habló nada acerca del sacerdocio, porque el Señor viene de la tribu de Judá. Sí podemos alcanzar la gracia de Dios. Levante la mano que dice: sí podemos alcanzar la gracia de Dios. No importa cuánto haya luchado usted en la vida, no sé con cuántas cosas tengas tropiezo, no sé cuántas cosas habrá dicho en la vida usted que yo ahí sí no me doblego con eso, no, y le pasen cosas, lo que sea. Pero estamos aquí para decir en este día: sí podemos alcanzar la gracia de Dios. Levante la mano que dice: sí, amén, yo puedo alcanzar la gracia de Dios. Yo quiero alcanzar la gracia de Dios. Puestos en pie, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Sí, Señor.